Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor: Ay Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor. Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarlo a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así, no eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqueé sus tesoros y derribé como un héroe a su jefe. Mi mano cogió como un nido la riqueza de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados, cogí toda su tierra, y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para piar. Se envanece el hacha contra quien la blande, se gloría la sierra contra quien la maneja, como si el bastón manejase a quien lo llevara, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado lo encenderá una fiebre, como incendio de fuego. Palabra de Dios. El Señor no rechaza a su pueblo, el Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos y comentan: Dios no lo ve. El Señor no rechaza a su pueblo. El Dios de Jacob no se entera. Entérense los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurrirán? El Señor no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír. El que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, disculpen, el día de ayer no pude cargar el comentario a las lecturas y al Evangelio. Tuve mucho trabajo desde muy temprano y terminamos muy tarde con una actividad que tuvimos con Fray Diego y ya no me dio para poder grabar, así que me disculpo. Ustedes saben que todos los días reciben el mensaje, les comparto la palabra. Hay días que son muy duros, muy llenos de actividad, y me disculpo por eso, porque no quiero fallarle, pero me disculpo por haberlo hecho. Hoy la palabra del Señor nos habla de algo que en estos tiempos se nota más. Ya en la antigüedad nosotros vemos cómo la palabra hace referencia a esto, ¿no? El ser humano, el hombre que pone toda su esperanza o mira la vida y lleva su vida basado en sus capacidades. Mire, en primer lugar, no estamos en contra de la inteligencia, no estamos en contra de las capacidades del hombre. Eso sería tonto, ya que Dios las ha creado. Dios ha dado los talentos, Dios ha dado cada uno de las aptitudes que tiene el ser humano para lograr y las actitudes que tiene para llevar adelante grandes proyectos. Pero mire lo que nos muestra la palabra hoy. La palabra nos muestra esto, que el hombre ve en su propia fuerza y en su propia inteligencia la capacidad de hacer cosas grandes, pero no para bien. Hemos visto la historia, cómo la historia nos confirma que cuando uno se aparta de Dios y cree solamente en sus propias capacidades, causa daño, causa mucho daño. Están los grandes imperios desde tiempo de Jesucristo, antes de Jesucristo. Están también los bárbaros, están también todo lo que sucedió
con los grandes emperadores, Napoleón, luego Hitler, Mussolini y tantos que han llevado adelante proyectos en los cuales han descansado en sus capacidades, han visto como hombres lo que como hombres pueden llevar adelante y cuánto daño han hecho a la humanidad. Han dejado una marca en la humanidad de dolor, no una marca en la humanidad de esperanza. Cosa contraria que sucede con Jesucristo. Jesucristo, al venir a este mundo, al hacerse hombre, al hacerse carne como nosotros, Dios hizo carne, Dios hizo hombre, deja una marca en la humanidad que da esperanza a la humanidad, que salva a la humanidad, que rescata a la humanidad. Pero mire, cuando el hombre quiere marcar la historia con sus capacidades, realzarla y creer que por su propia fuerza y su propia inteligencia lo que hace está bien, lo único que hace es dejar mucho dolor. Y así la historia del hombre está marcada por grandes situaciones de guerra, de dolor, de sufrimiento, porque el ser humano solamente se queda mirándose a sí mismo. Nosotros no podemos quedarnos mirándonos a nosotros mismos. Nosotros aprendemos a mirar nuestra humanidad de la forma correcta cuando miramos a Jesucristo, ya que nadie conoce mejor a Jesucristo que el Padre y nadie conoce al Padre mejor que el Hijo. Y el Hijo les dará la capacidad para conocer al Padre. Mire, la única manera de mirarnos de forma correcta, de mirar nuestra humanidad, los dones que tenemos y los talentos que tenemos, es aprendiendo a ver el rostro de Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma, sino nuestra vida va a dejar un historial de dolor, va a dejar un registro histórico de daños, de egoísmos, de maltratos, de abuso, tanta desgracia, cuando el Señor nos ha dado la capacidad de marcar la historia como Él la hizo, dejando gracia y esperanza. Jesucristo, Señor y Salvador, vino a esta tierra, se hizo hombre, cargó en sí todos los pecados de la humanidad y muere para morir en Él el pecado, para luego resucitar y decirle al pecado que Él es mayor al pecado. Y es por eso que así nos muestra la única manera de vida que podemos tener: dar la vida por los demás, mirar hacia los demás, mirar hacia afuera, no mirarnos hacia nosotros, no mirar el reflejo de nuestro rostro para ver lo capaces que somos, sino que con la capacidad que tenemos mirar hacia los demás, porque hemos aprendido a mirar hacia los demás, porque Jesucristo nos los enseñó. Y esta es la manera más correcta de vivir. El ser humano en este tiempo, con todo lo que vivimos, solo demuestra esta incapacidad de poder mirar hacia los otros. Desde lo más pequeño, desde un hogar, vemos mamás, papás que solo buscan su propio deseo, su propio capricho. Dañan su hogar, dañan su matrimonio. ¿Por qué? Porque solo se ven a ellos mismos, se dedican a ello, pierden mucho tiempo en ello y se olvidan de que eligieron tener un hogar, una familia en la cual representa el realizarse de sus vidas. Y claro, con estos términos de independencia que andan dando vuelta al mundo, una independencia muy enfermiza, donde cada cual tiene el derecho de hacer lo que le da la gana, porque eso es lo que anda promoviendo el mundo. Cada cual es independiente y tiene el derecho de hacer lo que da la gana. Así que si yo me libro de mis hijos, tengo el derecho de hacerlo. Si yo me libro de mi esposa, tengo el derecho de hacerlo. Si yo me libro de mi esposo, tengo el derecho de hacerlo. Soy independiente. Mi vida es independiente y nadie puede atarme. Así que ni mis hijos ni me van a quitar la armonía de mi vida. ¿Qué mirada más egoísta? Los hijos, la familia, la esposa, el esposo no son una carga. Son medios de libertad y medios en los cuales yo me impulso a dar lo mejor de mí. Son medios con los cuales Dios me ha permitido compartir una vida para dar lo mejor de mí y así aprender a salir de mí hacia los demás. Un gran padre es un gran hombre que aprendió a salir de sí y mirar a los demás. Una gran madre es una mujer que aprendió a salir de sí y mirar hacia los demás. Y es ahí donde nosotros aprendemos a contribuir a todo lo que sucede en el mundo y a marcar la historia con cosas que provocan esperanza. Queridos hermanos, ustedes
que son promotores de la esperanza de Cristo, que promueven la fe, la buena noticia de Jesucristo. Ustedes son los mayores comprometidos en recordarle a sus hijos, a sus nietos, que no se encierren en mirarse a sí mismos, sino que aprendan a mirar hacia los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Solamente cuando nos encontramos con el rostro vivo de Jesucristo. Es la única manera de mirar sanamente nuestra humanidad, porque hemos visto al Dios hombre, al Dios que engrandeció a la humanidad. Y si vemos el rostro de este Dios que exaltó a la humanidad, nosotros vamos a saber ver nuestra humanidad de la manera correcta y así ver hacia los demás y vivir de la manera correcta. Amén.